Buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos amigos de Nedasca.com y que nos siguen en nuestras redes sociales como la de YouTube, de Facebook, Instagram, TikTok y otras más. Hoy tenemos un programa especial. En la primera parte tendremos a PEM Chile con el proyecto En tu propia voz. Hoy Leo Lobos. Y luego tendremos la gran entrevista de Lidia Mancilla Valenzuela en Calfurray, un programa de entrevistas dirigido por nuestra queridísima gestora cultural Lidia Mancilla Valenzuela, la cual entrevista esta vez al grandioso y muy conocido escritor Humberto Lagos. Así que no se lo pierdan, súper especial el programa de hoy. Vamos entonces con En tu propia voz de Leo Lobos. Penchi le presenta En tu propia voz, Leo Lobos. Perdidos en La Habana. Se puede ver a lo largo de Cuba verdes o rojos o amarillos, descascarándose con el agua y el sol, verdaderos paisajes de estos tiempos de guerra. Después de 3 botellas de ron, ella lloraba en el lobby del Hotel Capri mientras le leía poemas que no eran míos. Hablaba de las playas a las que llegó en motocicleta cuando aún el sol brillaba. Los cubanos son niños que lo miran todo, decía. Otro él aparece desde el centro del salón y necesito más de un segundo para reconocerle. Me acerco y me cuenta de mujeres, palacios de salsa, de bailes mágicos. No hay, pienso, no existe una isla sin orillas. No quiero habanos, no tengo dólares. Mejor será desaparecer antes que la noche. El Vedado, La Habana, Cuba, 1995. Leo Lobos, desde Santiago de Chile, les saluda. Buscando luces en la ciudad de la luz. A Paz Carvajal y a la tan necesaria paz para este mundo y el otro. Busca que busca la luz de la palabra, cruzando ríos y lagos, mares y montañas, internándose en ciudades laberintos, actuales bosques sumergidos desde Santiago a Boston, desde Nueva York a París, París, París. ¿Y en este bosque blanco qué? ¿Otra cosa? ¿La misma cosa? La veo parada ahí en la calle pensando quizás en el eco de las aguas entre la multitud y los autos veloces, buscando la luz, buscando las luces de una piel que nadie podrá herir, mientras perdidos transeúntes le preguntan ¿por dónde? ¿Por qué camino? ¿Por qué lugar se entra, se sale del espejo, donde a ratos logran escuchar a un triste Lewis Carroll llorar por una niña llamada Alicia, atrapada por él en una historia paradojal? Marne-sur-Seine, Francia, 2002. Buscando luces en la ciudad de la luz. Leo Lobos desde Santiago de Chile les saluda. 3 mujeres, un piano, un gato y una tormenta. Es difícil ser un pájaro y volar contra la tormenta sobre la cicatriz de la tierra. Mejor es como un gato estar siempre atento a las brasas cerca de la chimenea y escuchar, siempre atento a escuchar a 3 lenguas diferentes hablar, un idioma a la vez fascinante, a la vez misterioso y conocido. Oír e ir en su música, en sus luces y propias y universales sombras. Fotografiar por tan solo un segundo. Fotografiar con la mirada sus perfiles, de ser posible, flotar dentro de la sala como un pájaro en la tormenta. Marne-sur-Seine, Francia, 2002. Leo Lobos desde Santiago de Chile los saluda. Nieve. Nieva en la ciudad y todos quisieran cambiar de nombre. Oh, las palabras.
el viento, el rocío, el agua, la tormenta. Oh, las palabras, aire, movimiento, sueños de concreto armado, vuelo mental, electricidad, materia, pudridero. Oh, las palabras, trazos esféricos en tinta negra, mapas y rutas astrales coloreados de nuevo, galaxias sin más, soledad y tormenta. Oh, las palabras, el arte, el aliento, el alma de las cosas, lo que es, lo que será, obscuridad y pura tormenta. Oh, las palabras, recuerdo y olvido, olvido y tormenta. Oh, las palabras, ser y hacer y solo tormenta. Oh, las palabras, ocaso, traición y la más clara y absoluta tormenta. ¿Cuáles son las palabras que la nieve oculta con sus cuerpos en el alba? ¿Cuáles son las palabras que la nieve oculta con sus cuerpos en el alba? Nieve, escrito en la ciudad de Campinas, Sao Paulo, Brasil, el año 2006. Leo Lobos, desde Santiago de Chile, les saluda. Bueno, espero que les haya gustado la en tu propia voz de Leo Lobos. Y ahora vamos con este gran programa de Lidia Mancilla Valenzuela. Calfu Ray. Queridos amigos, poetas, escritores, estamos en vivo y en directo con este programa de Lidia Mancilla Valenzuela, Calfu Ray. Quiero agradecer a Lidia Mancilla que haya decidido hacer este programa. Y bueno, yo me retiro, dejo aquí de dueña de casa a doña Lidia Mancilla con su entrevistado, nada más que agradecer este trabajo que significa hacer un programa en vivo. Muchas gracias y gracias a Humberto Lago por estar aquí hoy día. Gracias, Nedasca. Todo suyo el micrófono, querida Lidia. Ok. Hola amigos, aquí comenzando este Calfuray, este Flor Azul, donde vamos a jugar con la palabra, espero que sea un gran respiro y un homenaje a esta flor maravillosa, el Calfuray. Vilcún en mi memoria. Me introduzco en la niebla como mis abuelos en el tiempo. Vilcún me vio llegar en el puelche por su noche larga y quieta, cobijada, aterida de amores ausentes. El yaima volcánico vigía, ronronea, cual puma presto para eruptar sus iras. El velo nupcial de la estrella, de la escarcha, prometió boda y vida nueva, y el poblado aún espera. Yo, el poeta marino de tierra adentro, anclo ignorado en su calle, Vilcún el puelche que me trajo me lleva. Mi memoria se quedó en tus ayeres. La tía vieja, en una danza de vientos tímida, asomó en el umbral de mis retinas, leve, olvidada como los años, asomó la tía vieja, su sonrisa. Por la casa la recuerdo con sus polleras plomizas, susurrando cuentos que se enredan caprichosos en sus canas. Se fue en silencio y nos legó las redes de la sombra. En un rincón de la casa, el tiempo quedó para siempre acurrucado. Bienvenido Humberto Lagos a este Calfuray, a este nuevo desafío de la palabra, donde espero que se entremezcle el corazón y la razón en este dialogar la poesía. Humberto Lagos, Nueva Imperial, es uno de los poetas de la región de la Araucanía que más ha destacado como intelectual de sólida formación y sabio manejo del verso y de la prosa. Bienvenido Humberto Lagos al Calfuray. Muchas gracias, Lidia. Además, Calfuray es un bello nombre para traer las raíces de los pueblos originarios del pueblo mapuche a la literatura.
Estoy muy contento de esta posibilidad de hablar con toda soltura, con todo el espacio, acerca de lo que ha sido mi vida, en este caso ligada al tema de lo literario, al tema de la poesía. Así que es un agrado estar contigo, una poeta muy conocida y con quien hemos realizado algunas actividades conjuntas de orden literario que hoy día tienen mucho impacto nacional e internacional. Así que contento, Lidia, y te Qué saludo muy bueno. cordialmente, igual que a Nedasca. ¿Cómo tú te ligas, cómo tú descubres, cómo se inventa o tú inventas la poesía y el espacio en ti? Sería bueno saberlo. Mira, para mí desde niño el tema de acercarme al poema, particularmente allá en mi tierra imperialina, en Nueva Imperial, era algo natural. Imperial se caracteriza por tener destacados poetas, varones y mujeres, premios nacionales de literatura. Entonces, para nosotros, y para mí en particular desde la niñez, el contacto con la poesía fue algo mágico. Pero además el tema de participar, por ejemplo, en relaciones con iglesias cristianas, el acercarme por esa vía a los salmos, a la enseñanza bíblica. Yo fui descubriendo allí el valor de la palabra, el valor del poema, el cantar de los cantares, pensando en el rey David, los salmos de David. Entonces, para mí era muy natural aprender este tipo de situaciones. Y pasaban cosas, por ejemplo, muy curiosas que yo recuerdo cuando niño y estaba, creo que en cuarto año de enseñanza primaria, así se llamaba antes, la enseñanza primaria. Y recuerdo a un viejo profesor que ya no está entre nosotros, don Medardo Jaque, quien viajó desde Santiago para hacer clases como profesor de escuela primaria en Nueva Imperial, en la escuela número 1, de la que yo fui alumno. Allí cursé mis 6 años de enseñanza primaria. Y estábamos en una clase con él y él nos enseña una canción. Recuerdo la canción eh, que tenía que ver con el tema de un bosque. Hasta la melodía la recuerdo. Hay un bosque en esta calle que se llama Soledad. Y allí dentro vive un ángel. Y después seguía una estrofa que no la tengo en la memoria. Y nosotros aprendimos la canción. El señor Jaque nos hacía cantarla ahí en coro a todos los alumnos varones, porque era escuela de hombres, número 1. Y después que la aprendimos, nos dice al despedirnos, a ver si alguien es capaz de hacer una segunda estrofa. Y yo me fui entusiasmado para la casa con la melodía. Como ya conocía algo del verso, hice yo lo que creía debía ser la segunda estrofa. Y al otro día, cuando llegamos a la escuela, el señor Jaque dice, bueno, a alguien se le ocurrió hacer algo con una segunda estrofa de la canción que aprendimos ayer. Yo levanto la mano y me paro, le digo, yo, señor Jaque, yo tengo la segunda estrofa. A ver, me dice Humberto, a ver, ¿cuál es la segunda estrofa? Y yo le canto, si esta calle fuera mía, yo la haría enladrillar con piedrillas de diamante, que mi amor por allí pueda pasar. Y me quedé esperando el aplauso y el profesor Jaque me mira y me dice, no, eso no lo puedes haber hecho tú. Esos versos no son tuyos. Eso alguien te ayudó a hacerlo. No, señor Jaque, si son versos míos. Y no hubo caso que me creyera. Yo era un niño, me puse a llorar, ¿ah? Porque no me creía el profesor. Bueno, pasó el tiempo, terminé mis estudios primarios, después los secundarios en el Liceo Nueva Imperial, luego seguí estudiando en las universidades, obtuve varios títulos universitarios, un doctorado en Europa, entre las cosas que me tocó hacer. Y cuando estábamos de vuelta ya en los espacios democráticos, yo ejercía dirección de temas que tenían que ver con derechos humanos en los ministerios. Y estaba en eso cuando la secretaria me dice, don Humberto, lo está llamando un señor que dice que fue profesor suyo en la escuela primaria. ¿Cómo se llama? Medardo Jaque. Don Medardo, ya pásemelo. Hablé por teléfono con don Medardo, tenía un problema de orden previsional
y me dijo si era posible venir a conversar conmigo para que yo le pudiera ayudar. Yo le podía ayudar, le dije, venga, don Medardo. Vino don Medardo, conversamos de todos los tiempos aquellos de Imperial cuando éramos niños, le arreglé su problema de orden previsional y cuando ya se iba, él me dijo que había seguido toda mi carrera por la publicidad, por los medios de prensa, por la televisión. Y cuando se iba le digo, oiga, don Medardo, pero yo todavía tengo una chica que mirar con usted. Me miró medio sorprendido y le recordé esto del canto, de cuando yo hice esa segunda estrofa y él no me quiso creer. Se reía nomás y me decía, mira Humberto, después de seguir tu vida, sin duda que esa segunda estrofa fue tuya. Entonces, para mí el tema de la poesía, Lidia, viene desde allí. Era una cosa, pero básica, el tema de llegarnos a la poesía, y los profesores de educación primaria y después en el liceo, la educación secundaria, se preocupaban mucho del arte literario y especialmente en Imperial con todos los antecedentes que había de escritoras y escritores conocidos, no solo allá en la comuna de Nueva Imperial, sino que en Chile y algunos en el extranjero. Humberto, cuando viste llegar al señor Jaque, y esto cuando a uno le suceden cosas de chiquitito, te quedan muy marcados. A veces como para reír, y a veces con dolor, y a veces no te dejan crecer con esos temas, esos dichos de ¿qué pasó contigo cuando lo viste llegar y te pudiste sacar la espina? Porque dijiste, me saqué la espinita, ¿qué pasó contigo? Tiene que haber sido como entretenido eso. Claro, bueno, fue primero recibirlo, darle un abrazo, ¿ah? Después de conversar sobre el tema de afilar el hachita, el señor Jaque fue tremendamente cordial, me abrazaba y me decía que se sentía muy honrado que uno de sus alumnos hubiera llegado a las posiciones en las que uno estaba, y particularmente a todo lo que tenía que ver con el tema de derechos humanos, que ha sido mi preocupación vital. Y mucha de la ¿Y la poesía que tiene que espinita ver se fue con... o no? ¿Ah? ¿Y la espinita se fue? Sí, naturalmente, ¿no? Si eso yo lo tenía como memoria, como recuerdo, y lo contaba siempre como una historia prácticamente divertida, pero cuando yo era niño me golpeó tremendamente fuerte, pero además Es fue un que pudo, incentivo, un pudo desafío. haberse la poesía negado a seguir fluyendo en ti, porque se Claro, ¿no? puede dar, pues. Para mí fue como una llave que abrió más espacios todavía y la intensidad de acercarme a la poesía fue mayor. Además, cuando éramos niños, las rondas infantiles, el cantar, el jugar con ellos, siempre tenían esas rondas un ritmo poético. Y uno lo fue internalizando, yo lo fui asumiendo y después ya entré en los planos de la poesía más formal cuando uno empezó a formarse, a conocer el verso, la rima, a conocer la poesía, a conocer muchas cosas. Y sobre esto te puedo decir que recién está saliendo el primer, eh, el primer, eh, el primer ejemplar de un libro nuevo mío que se llama Sonetos de Amor y Vida y que tienen que ver con sonetos. Y si me permites, te leo Pero uno por de los que está aquí, supuesto, que tiene como título Caminé como Jesús sobre esos ríos, recordando los ríos de mi tierra. Caminé como Jesús sobre esos ríos y poemé con pasión sus humedales. Quise vivir lo ignoto en sus caudales y vertí en su matriz los llantos míos. Si Caicay, espíritu de furias invernales, aúlla tempestad y al Mapu desespera, si Tren Tren baila Purruni primavera, Cultruni bifilca son ruegos ancestrales. Los mimbrales en esas terrosas aguas beben verde sed del abrazo milenario. Allí aletean, danzando azules taguas, que el tehues me observan con sospecha. Quieta lechuza fija en mí sus fríos ojos y su vuelo oscuro, ese tuetué, me acecha. Tomando un poco las raíces ancestrales, y aquí van estos sonetos, y el soneto siempre se caracteriza por tener un ritmo, tener 4 estrofas, 2 de 4 versos y 2 de 3 versos. Entonces eso siempre me atrajo, el ritmo, y aquí viene otro soneto de amor y vida. a mí, por ejemplo, no me gustaría que me apareciera el tuetué. Yo lo escuchaba encima de mi casa en Imperial cuando dormíamos en invierno.
se instalaban arriba y porque gritaban, "Tue, tue, dicen tue". que le succiona el alma a uno. ¿Te imaginas que te aparezca un totué a esta altura de la vida? Sería horroroso, No depende cómo porque uno lo mire. Fíjate que allá las historias mapuches cuentan que cuando pasa el tuetué en la noche, y si tú sales y le gritas, ven mañana a buscar 1 kilo de arroz, al otro día dicen que toca la puerta una machi o un machi, abres la puerta y te dice, vengo a buscar el kilo de arroz que me ofreciste anoche. Y para eso me, nosotros eso era absolutamente real, estaba allí eso me entre recuerda a nosotros. mi papá. Mi papá decía que él escuchaba siempre el tuetué y le ofrecía queso, y al otro día aparecía alguien a buscar queso. Dice que era horroroso para él, pero después se transforma como en un juego. Pero igual yo temo al tuetué, no me gustaría que me apareciera. Humberto, en esto de ir desglosando la vida, yo cierta vez te escuché de contarnos y que la gente se reía mucho y la disfrutaba de tu encuentro con Pablo Neruda. Imagínate, Julio trae recuerdos de Neruda a muchos y bueno, ya sabemos que lo asesinaron y todas esas cosas. ¿Por qué no nos cuenta ese episodio con Pablo Neruda? Yo lo encuentro muy entretenido, a lo mejor algunos lo saben, pero otros no. Claro, Agradecida si lo hicieras. bueno, para nosotros Neruda, Gabriela Mistral, Juvencio Valle, que era nuestro Premio Nacional de Literatura ya, Neruda sobre todo era, la poesía nosotros la conocíamos, nos la enseñaban desde pequeños, ahí en la escuela primaria y después en el liceo. Y una vez, cuando estábamos en el liceo, yo debo haber tenido 12 años, 13 años, salíamos en la tarde, a las 6 de la tarde de clases, y algunos nos veníamos a jugar a la plaza de Nueva Imperial. Estábamos jugando y el tren que venía desde Temuco en dirección a Carahue pasaba por la estación de Nueva Imperial a las 6:20 todos los días. Cuando eran como las 6:15, escuchamos pitear el tren en Boroa, que era un paradero que tenía el tren antes de llegar a Nueva Imperial, y estaba a 8 o 9 kilómetros de Nueva Imperial. El tren llegó a las 6:20, lo sentimos tocar, sentimos la campana que anunciaba su llegada, y seguimos jugando nosotros ahí en la plaza, felices, cuando como a las 6:30, en la esquina de la plaza, en la esquina donde estaba la botica, así se llamaban antes las farmacias, asoma Pablo Neruda con Matilde del brazo y cruzan hacia la plaza. Yo les digo a mis compañeros, y estaba entre ellos Omar Lara, éramos compañeros de estudio, Omar Lara, un poeta muy conocido también, imperialino y gran amigo nuestro, que falleció hace 1 año y medio o algo así. Allí estuvimos en, su, en sus últimos días con él también. Entonces nosotros jugando, yo les digo, cabros, cabros, vengan, mira, allí viene Pablo Neruda. Y nosotros no habíamos visto nunca a Pablo Neruda, pero como habíamos leído sus libros, estaban las fotos de él. Yo lo miré y dije, él es Pablo Neruda. Venía con su poncho, con su boina. Con Matilde me acuerdo que venía con un vestido prácticamente bordado con hilo bolsa blanco y, una cartera también blanca de hilo. Cruza Pablo Neruda hacia la plaza y nosotros los 7 u 8 muchachos que jugábamos nos acercamos a él y le dijimos, don Pablo, ¿cómo está? Lo tocábamos ahí, Pablo Neruda muy sorprendido, y le decíamos, don Pablo, recítenos un poema, una poesía, el poema 15, el poema 20, y Pablo Neruda se sorprendió, que cabros chicos supieran ya de los 20 poemas de amor y la canción desesperada. Entonces, mirándonos, le hizo un gesto a su mujer, a su esposa, y Matilde metió la mano al bolso y sacó un ajado ejemplar de los 20 poemas de amor y la canción desesperada. Yo lo tengo aquí en la mente como si lo estuviera viendo. Y Pablo Neruda abre el libro y comienza, me gustas cuando callas porque estás como ausente, a leernos los versos, nosotros felices. Después él cerró el libro, se lo pasó a Matilde y comenzaron a pasearse por la plaza. La plaza de Imperial tiene tilos que se cruzan y forman un verdadero túnel y nosotros lo acompañamos. Él iba a ver seguramente a un amigo que vivía cerca de la plaza y cuando íbamos caminando yo le digo de repente, oiga, don Pablo,
puedo hacerle una pregunta, se para sorprendido y me mira hacia abajo y me dice, sí, ¿qué es lo que qué es lo que hay que hacer, don Pablo, para escribir un libro? Pablo Neruda se sonríe y nos dice, nos responde Patuito todo, el y quedamos cabrito. retentos. Nos dice, mira, escribir un libro, el primer libro, es como plantar un mojón, así lo dijo. Nosotros nos pusimos a reír porque la versión que teníamos de la palabra mojón no era precisamente señal. Cuando se dio cuenta de eso, nos dice, es como plantar un hito, como plantar una señal el primer libro. Cuando escribas el segundo libro, vas a mirar hacia atrás y vas a ver si realmente creciste. Yo le dije, gracias, don Pablo, por lo que nos dice. Yo tengo en la memoria todo eso que nos dijo Pablo. Y yo ya escribía en una vieja máquina Underwood lo que yo llamaba poemas. Y andaba trayendo 6 o 7 en unas hojitas y corcheteado, y lo tenía en mis cuadernos. Y le dijo, don Pablo, quiero hacerle un regalo. Se queda muy sorprendido, me dice, sí, yo saco mis poemas. Le digo, yo también escribo poesía, don Pablo. Aquí están, se los regalo. Le dijo, muchas gracias, muchas gracias. Y los guardó. Y yo siempre digo riéndome, y después Pablo Neruda me plagió. Bueno, esa En historia de una de Pablo esas. Neruda, como te digo, fue una cuestión inolvidable para nosotros, que después, bueno, fuimos aprendiendo y conociendo más de toda la poesía de Pablo Neruda, que ha inspirado a muchos y a nosotros mismos en todo este tema. Un poema, Humberto, léanos poesía. Bueno, Queremos los escucharlo. poemas que tú leíste, esos son de mi primer libro de poesías, que es Ironía. Lamento. Siempre digo que mi primer libro, que se publicó el año 1970, se tituló Lamento. Y siempre digo, y esa ironía es de mi reino, que vino después. De lamento, siempre digo lamento haberlo escrito, pero, pero después de leer la poesía uno se da cuenta que era una buena forma de estructurar los versos. Y aquí en este mismo libro, Lamento, pasó que cuando llegamos a Santiago, nosotros como familia, años 67, 68, yo era dirigente nacional de una filial de la Corfo. Allí conocí a Víctor Franzani, gran poeta chileno, el rey del soneto, lo conocían así, creador de la Sociedad de Escritores de Chile. Él era secretario general en la empresa en que yo era dirigente nacional. Y hablamos de poesía, y le pasé mis versos, le dije para que los viera, y al día siguiente que se los paso, Víctor Franzani viene y me dice, estos versos hay que publicarlos. Y de ahí nace después la publicación de Lamento, que además lleva, por la buena voluntad de Víctor Franzani, un prólogo de su mano, un prólogo de un poeta famoso. Y allí, cuando llegamos nosotros al sector de la Comuna de Independencia, estaba cerca el Hipódromo Chile. Salían a pasear los caballos, los jinetes, y nuestros hijos, en ese tiempo estaba Jaime, que tenía 5 o 6 años, y Alexandra, que tenía 2, veían pasar los caballos y corrían. Y Jaime me dice, oye papá, ¿por qué no me haces un caballito de madera? Yo tomé un palo de escoba, lo corté, con una sierra hice con una tablita la cabeza de un caballo, le puse unas riendas y unos ojitos de clavo con la cabecita ancha, se lo pasé y él corría feliz con su caballito. Y yo lo miraba y dije, aquí tiene que haber un verso. Y escribí una rima que se llama Caballito de madera, ronda para mi hijo. Cabecita de madera, cuerpecito redondito, en sueños recorro tierras, montado en mi caballito. Qué lindo su corto paso y su crin tan suavecita, como un pedazo de raso, como la piel de mamita. Mi caballo es muy bonito, tiene ojitos de cristal, con él duermo acostadito, siempre juntos a soñar. Tiene riendas de copihue y orejitas girasol, pero más que todo eso, es hermoso, es un primor. Un abismo así de grande, por delante se cruzó, pero él, sin apurarse, de un brinquito lo saltó. Caballito, caballito, de mi niñez lo mejor, cuando grande un corralito tendrás en mi corazón. Ese verso se ha hecho enormemente Hermoso, popular, hermoso. el verso Humberto, para los ¿cómo, niños. cómo la Entonces tú sabes muy poesía, bien, como yo, que la poesía tiene que ver con las esto de la poesía
¿Cómo se liga a ti, cómo se empata, se empalma con los derechos humanos? ¿Cuál es la necesidad que te lleva a escribir poesía y a reclamar los derechos humanos? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, para mí Léenos poesía de esos tiempos. claro, el tema de los derechos humanos es una cuestión de vida, un desafío de buscar, y particularmente en el periodo de la dictadura militar, buscar la defensa de la vida de tanta gente que sufrió persecución. Nosotros mismos fuimos víctimas de persecución política en esos años. Entonces, para mí, el tema de trabajar en la defensa de derechos humanos fue prácticamente parte de la normalidad. Cuando se creó la Vicaría de la Solidaridad, yo estaba allí, yo era abogado de la Vicaría y fui presidente de sus trabajadores. Me tocó vivir enormes dramas, que era lo que constantemente estábamos viendo. Y esos dramas yo pensaba que no solo había que mantenerlos o conservarlos en el relato de los hechos, sino que también la poesía podía ser parte de ellos. Y allí, bueno, hay numerosos poemas míos que tienen que ver con esta situación. Pero, por ejemplo, también en esa época, el año 1985, yo escribí el libro que se llama Profecía Urgente, y allí hay numerosos poemas que tienen que ver con los derechos humanos. Por ejemplo, hay uno en el que yo hago una definición de Jesús y digo: Jesús, sudor y cansancio tapizada en tierra del camino, vino escanciado en la sed de los pobres, áspero grito invasor de viñedos, pozos, rebaños, heredades y de la propiedad privada. Jesús, proclama insurgente, hambre peregrina, promesa resucitada, pan compartido en la mesa fecunda del pueblo atento. Y allí aparece este, este tema de otro poema que se llama Rituales Humanos. ¿Quién adicionó oxígenos e hidrógenos para vestir de rocíos al silvestre pétalo de la aurora? Y trazó las agrestes armonías de tus senos, puertos temblorosos para el amaine de mis manos. ¿Quién dio garganta a la voz, arterias a la sangre, paisajes a los ojos y a los pies andar infatigable? Y vistió de plumas los altísimos aleteos del cóndor y de rumores húmedos el ritual de las cascadas verticales. ¿Quién otorgó al dictador satánica certeza de eternidad y al pueblo lágrimas para gemirlas? ¿Quién diseñó las órbitas cósmicas tímidamente invadidas por el hombre y las redes matemáticas inevitables hacia el quién de los enigmas? Y moduló los humanos bajidos y las certezas del óvulo tras la aventura del espermio. ¿Quién envolvió la semilla del pan anticipado y en corteza la madera y en uva el vino futuro? Entonces los versos que tienen que ver con estas experiencias de vida están permanentemente instalados en mis textos. Uno de ellos, el que tú mostrabas recién, Ironías de mi reino, está aquí. Y en Ironías de mi reino, una de las gracias que hay es que el prólogo lo hizo Eulogio Suárez, el más importante nerudiano del mundo, imperialino como yo. Eulogio también falleció hace unos años. Y aquí hay poesía que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con los temas relacionados con derechos humanos. Por ejemplo, aquí está Dialogales. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y los sudores inconclusos de las salitrosas frentes obreras de Santa María de Iquique. No matarás. Y las viudas, y los huérfanos de Chigüío, de Calama, de Paine, de Lonquén, y también de las Fuerzas Armadas. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quiénes? Los torturadores, los desaparecedores, los uniformados, los extremistas, los terroristas, los ministros de cortes, los poetas, y yo entre ellos. Yo soy el camino, la resurrección y la vida. Cada vez más el camino,
cada vez menos la vida. Yo soy el que soy, el principio y el fin. El fin, esta poesía, Lidia, tiene que ver con el contexto que vivíamos. Entonces, la poesía también es testimonio de que uno puede y debe reflejar aquello que está pasando en el entorno. Porque esto Entonces estamos de proyecta acuerdo siempre. con que la poesía es la crónica de nuestros tiempos, de Así lo que es, no hemos vivido, lo que hemos tocado, lo que ha pasado y no ha pasado por nuestro lado. La poesía se transforma en crónicas. Y nos da, ¿qué pasa con Humberto Lagos, el poeta, frente a los 50 años del golpe de Estado? ¿Qué pasa contigo? No con el abogado, no con el sociólogo, no con el profesor de la universidad, el bueno, poeta. ¿Qué pasa mira, con el poeta? lleno de memorias porque estoy siendo permanentemente recurrido para hablar, para dar conferencias, para participar en eventos que recuerdan aquellos 50 años. Uno de los temas, yo acabo de terminar un libro que se llama Helmut Franz, el obispo luterano, la Iglesia Evangélica Luterana en Chile y la dictadura militar, que es una crónica de un obispo evangélico que fue el que inició el proceso de defensa de los derechos humanos en el año 1973, inmediatamente después del golpe de Estado. Yo les ayudaba ya en ese tiempo. Este libro, una de las gracias que tiene, es que va a ser presentado en el Palacio de la Moneda el 1 o 2 de septiembre, como una memoria de alguien que se la jugó por la defensa de derechos humanos, pero que tiene doble memoria, porque quien es autor del libro es un abogado que fue presidente de los trabajadores de la Vicaría de la Solidaridad. Entonces uno está siempre ligado a todas estas situaciones. Y la memoria está viva, la memoria está viva. Yo me encuentro frecuentemente con personas que fueron víctimas de violación de derechos humanos. Además, es muy impactante y particularmente en este tiempo que de pronto se acerquen personas a verte, a saludarte y abrazarte y decirte, yo le debo la vida. Uno sabe que hizo lo que tenía que hacer en el momento justo, pero ni siquiera tiene memoria del nombre de tantas personas a las que uno pudo apoyar naturalmente en estos equipos que nos jugamos por defender la vida cuando las situaciones eran complejas. Por eso hoy día la memoria de Helmut Franz, la memoria del cardenal Raúl Silva Enríquez, de tantos que fueron víctimas de estas situaciones, están allí. Yo estaba recordando, por ejemplo, situaciones que tienen que ver con los campesinos asesinados en Chigüío, inmediatamente después del golpe. De esos 19 campesinos, 17 eran evangélicos y muchos de ellos estaban en reunión de oración cuando fueron y los detuvieron, se los llevaron, los asesinaron y los hicieron desaparecer. ¿Y por qué se los llevaron? Porque eran campesinos de la reforma agraria. ¿Mm? Tenemos tantas cosas que han ido pasando y que hoy día también se están reconstituyendo. A mí me tocó en esos años estar en numerosos casos tremendamente complejos. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Gollados. ¿Mm? Los tres, Parada, Natino y Guerrero, secuestrados y degollados por carabineros en esa época, el año 1985. Yo fui uno de los abogados con Nelson Caucoto, Héctor Salazar, Eduardo Sepúlveda, que llevamos adelante el caso representando a las familias. Y hoy día me brota más fuerte el recuerdo, por ejemplo, cuando tomamos la urna de José Manuel Parada, que era compañero nuestro, gran sociólogo, en la Vicaría de la Solidaridad, y lo llevamos a nuestro edificio para el velatorio, instalamos la urna, y don Roberto Parada, el gran actor chileno y padre de José Manuel, don Roberto ha hecho muchas veces el personaje de Pablo Neruda en películas. Se acercó don Roberto, me abrazó intensamente y me dijo hacia el oído, Humberto, si no hubiera gente como ustedes, yo me habría quitado la vida. Wow. Y después, fíjate que
uno tiene en la memoria, recién lo estaba recordando hoy día al almuerzo con Héctor Cereceda, gran ingeniero, pero también trabajador de la Vicaría de la Solidaridad. Recordábamos que cuando llevábamos las urnas de Parada, Natino y Guerrero hacia el cementerio general por Avenida La Paz, una cuadra antes, o 2 cuadras antes de llegar a la entrada principal, estaba el hospital psiquiátrico de 3 pisos. Y en el techo de zinc, cuando íbamos cruzando frente al hospital psiquiátrico, había 3 locas saltando enloquecidas y gritando: ¿quién los mató? Pinochet. ¿Quién los mató? Pinochet. Nosotros quedamos impactados. Y yo les comenté a mis compañeros y compañeras que íbamos en el desfile para dejar en el cementerio a nuestras amigas, a nuestros amigos, les comenté, parece que lo único cuerdo que va quedando en este país son estas locas. Entonces todas esas cosas están siempre presentes en la memoria. Claro Y que yo sí, estoy siempre textualizándolos, escribiendo los relatos, y naturalmente mi poesía está poblada de para que todo no eso haya que nos olvido, impactó tremendamente. para que no haya olvido. Eh, un poco volviendo a tu niñez, a tu lindo imperial, a todo esto. Siempre dejamos o nos dejan un legado. Las personas que han generado en nuestras vidas o nuestros quehaceres. Además de la sangre, ¿qué te legaron tus viejos, tus papás? A ver, mira, mis viejos eran don Humberto Lagos, era obrero y era carpintero. Entonces, mi madre era hija de uno de los primeros pastores bautistas que hubo en Chile, don Alberto Schuffenegger, Marta, se llamó mi madre y se llama. Entonces, nos criamos nosotros en un ambiente de gran cariño, gran afecto, pero de mucha pobreza. Ellos hacían todos los esfuerzos, pero en ese tiempo era muy difícil, ¿ah?, lograr tener dinero. Entonces ellos trabajaban, particularmente mi padre, no solo como obrero campesino, construyendo casas, sino que sembraban a medias con campesinos mapuches, papas, lentejas, maíz, todo aquello que podía ser útil para tener comida cotidianamente. Nunca pasamos hambre. Ellos estaban siempre preocupados de los temas que tenían que ver con nuestra crianza. Éramos niños pobres. Tengo en la memoria que más de alguna vez nos dijo mi padre: oye, vayan a patita pelada al colegio. Y se van por la orillita porque está lloviendo, por la orillita de la vereda, se van pataleando allá. Es muy bonito eso. Nosotros nos íbamos felices. Años después nos dimos cuenta que era porque no teníamos zapatos, o el único par de zapatos que teníamos lo habían mandado a arreglar. Entonces esa situación estaba allí. Además, la niñez poblada de personajes típicos de Nueva Imperial. Yo por ahí tengo algunos cuentos de los sobrenombres que había para los personajes típicos. Y esos personajes típicos están poblando hoy día mis relatos, mis cuentos. Acaba hace unos meses de salir un librito que va a ser nuevamente reeditado con más cuentos, se llama Cuentos Imperialinos. Y el título más bajo dice: usted no me va a creer, pero es la purita verdad. Porque así empezaba mi abuela, me acuerdo. Cuando éramos niños nos sentaban al lado del brasero, tomaba su mate, lo chupaba fuerte y nos decía con la voz misteriosa: ustedes, cabros, no me van a creer, pero es la purita verdad. Y comenzaba a contarnos historias del diablo que se aparecía allá en Imperial, de Huecufi, en lenguaje El mapudungun, hueco, lenguaje mapuche, del tuetué, ¿qué es lo que pasaba? Recordando lo que tú estabas diciendo sobre el tuetué, que era y pájaro no de lo mala quiero al lengua. lado mío. Entonces, esa niñez está poblada de memorias que a nosotros no se nos olvidan, y particularmente a mí. Salíamos a jugar ahí, me acuerdo, a la plaza de Imperial, a jugar con ondas y a dispararnos con avellanas. Además se contaba en Imperial que Caicay Vilú, la, la serpiente de las aguas en Puerto Saavedra, y Tren Vilú, que fueron los causantes del terremoto y maremoto del año 1960 en el sur de Chile. Eso cuenta la historia de las tradiciones mapuche. Pero se contaba que Caicay Vilú venía algunas veces
se venía por el agua, por el río Imperial, salía del mar, se venía por el río Imperial, llegaba al río Cholchol, que está al costado de Nueva Imperial, y salía hacia la plaza. Y venía acompañada de otras sierpes en el mes de julio. Se instalaban en la plaza y en esos días ningún imperialino a las 12 de la noche andaba por allí porque el temor era una cosa cierta, real. Nosotros, cabros chicos, ya estábamos en el liceo, una vez nos pusimos valientes y dijimos, nosotros vamos a ir a ver si es cierto. Cuando llegaba la fecha, más o menos el 20, 21 de julio, fuimos a meternos allí en la plaza escondidos, tiritando de miedo, para ver si Caicay aparecía con las sierpes, que nos contaron también que cuando llegaban a la plaza se transformaban en bellísimas mujeres desnudas. Nosotros nos hemos atraído por esa historia que Por el la verdad es cuento. que en medio del temor nunca pudimos constatar que Caicay Vilú llegaba allá. Pero hay un cuento dentro de estos que vienen ahora en que yo cuento la historia de Caiquita, la hija de Caicay Vilú, que sí venía a Imperial y que un muchacho que estudiaba en el liceo de Imperial la esperó, la conoció y Caiquita se la llevó hacia Puerto Saavedra, la llevó al mar y hoy día viven felices allí, en medio de las profundidades marinas. Y el terremoto y maremoto es porque Caicay Vilú y Tren Tren Vilú se odian. Tren Tren cuida la tierra, Caicay el agua. Y los maremotos vienen porque Caicay quiere invadir la tierra y llevársela a las profundidades del mar. Entonces estamos ¿Cómo, llenos de historias bellísimas, que son cómo inspiración sin ninguna duda. logras que estas dos creencias, esta afluente cristiana tuya, con esto otro que son las tradiciones mapuche o las tradiciones ibérica, cómo logras que no se las separan, las mezclas? ¿Cómo pasa contigo con eso? Porque yo sé que tú eres cristiano, están las tradiciones cristianas, pero está todo lo otro vernáculo que es tan interesante de conocer. ¿Cómo logras tú que se conjuguen dentro de ti? Bueno, yo no tengo especiales problemas. Además, cuando uno ve y ha conversado con machis, cuando he tenido muchos compañeras y compañeros mapuches que eran fieles creyentes en sus tradiciones, ¿ah? Uno las entiende. Para ellos también el tema de trascendencia está muy similar a lo que se relata dentro de los ambientes del cristianismo. Ellos tienen a Huecufi, ¿ah? El demonio que está allí. Tienen al dios que Negeneshen, ¿ah? Negeneshen. Neguenechen, claro, que está allí. Es decir, las controversias que se dan son bastante similares al relato que uno conoce dentro del ámbito bíblico. Pero sobre todo, hay que respetar plenamente las formas de creencia de cada quien, porque el diálogo tiene que ver con eso, no tiene que ver con ponerse de acuerdo, sino que simplemente vivir con intensidad las formas en que uno ve el tema de trascendencia y respetar también las formas en que otros están viviéndolas. Entonces, por eso, para mí, dentro de los ámbitos de los cuentos tradicionales, para que no se pierda la memoria, está el recuperar estas historias y hacerlas, ponerlas todavía más en primeros planos, porque son historias bellísimas, bellísimas. Fíjate que en Imperial se decía que en la vieja planta eléctrica, que había un motor grande que daba luz a Imperial hasta las 10, 11 de la noche, después se apagaba. Cuando se iban de la planta eléctrica, y eso me lo contaba mi tío Chuma y el lorito Andrés, que trabajaban en la planta eléctrica, después había un perro gigantesco que era el demonio, que se metía allí a la planta eléctrica, y por eso ellos se iban rápidamente apenas se apagaba la luz. Y que ese demonio salía a galopar por Nueva Imperial, y que cuando aullaba, en la plaza particularmente, le salían halos de llamas frente al tema. Y yo tenía un tío, mi tío Oscar, que era ferroviario y se iba siempre a las 7 de la mañana para trabajar y llevaba su maletita con los alimentos que consumían ellos. Y dice que una vez se encontró con esa manifestación del perro del demonio en la plaza y nos contaba la historia. Dice que el demonio lo atacaba el perro
y él lo golpeaba con la maleta y la maleta lo atravesaba, pero no pasaba absolutamente nada. Yo creo que era cuento de mi tío, pero nosotros lo creíamos a pie Pero juntilla entretenía las noches cuando, sureñas. cuando éramos niños. Pero esas historias maravillosas hay que recuperarlas. Y eso es lo que hacemos quienes estamos ligados al arte literario. Bueno, queremos escuchar más de tu poesía, Humberto Lago. Bueno, aquí hay otro texto que acaba de salir, que se llama Eres palabra encendida en mis hogueras silentes. Y hay versos que están en renglones de a dos versos en cada estrofa, y están dedicados al tema de lo que hemos conversado. Por ejemplo, un verso que se llama Soy el tuetué que vigila, y yo reúno en el poema el amor y las tradiciones. Y dice, soy la risa que sumerge el jolgorio de tu canto. Eres oleaje que brinca en mis orillas rocosas. Soy el tuetué que vigila en el techo de tu ruca. Eres retorno perenne a mis ayeres amados. Soy ronda de arroz con leche bailando sobre tu mesa. Eres lamento ancestral en el cultrún de mi pecho. Soy la nube ruborosa y tú eres mi sol poniente. Y después sigue otro que dice, soy el brujo que te acecha. Soy frío de madrugada, abrigado en tus tibiezas. Soy el galope ardido en corcel de vana espera. Soy rieles sobre durmientes y tú el tren que los cabalga. Soy el búho que te inquieta en esquicios de tus sueños. Soy el brujo que te acecha con maleficio de amores. Soy la raíz que brota abrazada a tus caderas. Soy un llanto peregrino en el altar de tu ausencia. Y además, entre otros poemas, acá en Lamento, el primer libro, acá yo escribí un verso dedicado a nuestro amigo tuyo, amigo mío, muy conocido en la zona del Biobío y en Chile y fuera, Omar. Omar Lara. Yo le escribí a Omar, hacía tiempo que no nos veíamos, le dediqué un verso, él por ahí me cita también algunos de sus versos, y escribí el verso Conversemos. Amigo, regresé al pasado, a esa tierra que conoció mis pasos, donde tantas veces nuestras palabras amistosas se prendían fieras a los infinitos tiros. Caminé tristemente por ese pasado. Busqué entre las pisadas algún resto inexistente, pero todo languidece y solo recordé rostros de amigos, compañeros, todo como un sueño vacío, como si nunca hubiera sido. Piensa, amigo coterráneo, si me has visto, háblame de ese pasado, de las risas, de las aventuras de siempre, de la lluvia, del cerro, la estación, de los cortejos funerarios, de los años, de Imperial, de nuestra tierra, de la feria, del liceo, de la plaza, de ideales del mapuche, de la vega, de los ríos, de los puentes, de aquellas fiestas patrias, ahitas de alcohol y de rencillas, de mi abuelo, que vestido de porfía, aglomeró los años y aún cabalga con ellos a cuestas. Amigo, ¿no te invade la nostalgia? Si vuelves, llámame, estaré allí para hablar de antaño. Y la intensidad de este poema la vivimos cuando nos encontramos en nuestro exilio con Omar, allá cerca de Bélgica, en una reunión que había de exiliados políticos chilenos. Y esta poesía tenía en esa lectura una intensidad enorme. Entonces hay aquí, Humberto, ¿sí? tú has trabajado una serie con la Lidia Mansilla de murmullos. ¿Qué ha significado estos murmullos en esto de la pandemia, en esto la significación que han tenido los murmullos? Cuéntanos un poquito de eso. Mira, aquí tengo los 4 murmullos que se musitaron con la poesía de muchas y muchos, lo tengo entre mis manos. Recuerdo que cuando conversábamos de esto, Lidia, de cómo convocar
a poetas famosos, a escritores famosos y a gente que estaba iniciando sus contactos con la poesía, con el relato, ahí acordamos escribir una serie cuyo primer libro se llamó Murmullo de Alas. Y pensamos en que la raíz murmullo debía ser la raíz de todos los que pudieran eventualmente venir después. Y Murmullo de Alas tiene que ver con la experiencia de escritoras y escritores con los pájaros. Ahí invitamos a Omar Lara, a otros poetas conocidos, quienes con mucho agrado enviaron sus poemas referidos a su contacto y a su forma de leer y recitar a las aves, a los pájaros. Claro, ahí está Murmullo de Alas. El diseño precioso, una mano acogiendo ahí a un picaflor. Y después, bueno, convocamos, a ti te tocó la tarea más fuerte, Murmullo de Hojas después, convocamos a más o menos 60 escritores y escritoras, y Murmullo fue un éxito, aunque no sea una palabra muy apropiada, pero un éxito brutal. Y después vino Murmullo de Alas, que siguió la misma lógica, relatos y Murmullo poemas. de aguas. Y después Murmullo de Aguas, la experiencia de escritoras y escritores con las aguas. Y después vino el murmullo de cierre, murmullo de lo trascendente, que tiene que ver con la experiencia de cada quien, con aquello que lo impacta como hecho trascendente. Entonces, estos poemas, estos versos, y tú lo hiciste y yo lo hice también, se transformaron en textos enormemente populares, porque no solo fueron incorporando a personas de la región del Biobío, sino que de todo Chile y también del extranjero, que cuando se dieron cuenta de lo que se estaba haciendo y de la originalidad que tenían estos murmullos, pidieron también que su poesía, que sus relatos pudieran ser incorporados en alguno de los ejemplares. Y de eso sabes tú tanto como yo. A ti te tocó verte con escritores y escritoras de México, ¿ah? Y de otros países de Perú que están también en esto, así que tú puedes y tienes que agregar algún comentario sobre nuestros murmullos. Yo creo que vamos a tener que hacer un quinto, porque todos dicen que la mano que lo ha trascendido a todos, los 4 murmullos llevan la mano, Claro. tiene 5 dedos. Así es, y quieren el quinto. Y quieren el quinto. A ver si logramos que se lleve una realidad. Nos gustaría escucharte de nuevo, ya nos queda un poquito tiempo y yo agradecida de Entre Paréntesis Chile, de Nedasca Pica, de invitarme a ser parte de los programas que tiene Entre Paréntesis y de tenerte a ti como mi primer invitado. Espero que sea una serie Calfuray interesante y que logremos captar la esencia de nuestro entrevistado. Te voy a decir antes que leas poesía, uno siempre deja su sello, ¿cierto? O lo intenta. Yo quiero que en mi programa el entrevistado me haga una pregunta al final, para cerrar. Bueno, para que la piense, que no sea muy brutal, ¿ya? Que no sea como el tuetue. Bueno, un poema del libro mío, El alfarero ansioso. Aquí dedicado al amor, pero de una forma diferente. Cuando escribimos Murmullo de Alas, yo ya había recuperado muchos pájaros, muchos alares, ¿eh? Que debían estar en la poesía, como tú lo has hecho también. Y este poema se llama Ay mujer, eres torcaza que anida. Eres tiuque desafiante, pedagogo de mis alas. Soy el peuco que custodia tu aletear entre racimos. Eres zorzala sedienta, bebiendo en mis lagrimales. Soy tuetué de tu alma en pena. Eres lechuza escondida en mis esquicios sombríos. Soy pelícano aferrado al vientre de tus oleajes. Eres chincola impaciente en mis brisas mañaneras. Soy chirío que te ronda con gorjeos milenarios. Eres huío pendenciero cuando te niego mis ramas. Soy pitío estridente entre tus pitras y ulmos.
Eres tórtola infinita en mis espacios tardíos. Soy cercán de piar breve si tu amainas en mi nido. Eres tagua que vislumbra en mí al cazador furtivo. Soy jote de vuelo oscuro, vigía de tus quehaceres. Eres loica encendida en los cercos de mi ruta. Soy queltego en el aire y treile en tu cercanía. Eres tenca reposada, atadura de mis prisas. Soy pájaro carpintero, tallador de tus certezas. Eres pidena azuloso en mis verdes humedales. Soy perdiz temerosa, escondida en tus arbustos. Eres el pájaro de fuego que ha consumido mi alma. Eres torcaza que anida en mi arrayán perfumado. Justicia para las aves, para los pájaros. Dentro de los poemas y los Tan poetas nos maravilloso que son los preocupamos pájaros. de eso. Así Humberto, es. yo creo que el mar y los pájaros es lo más bello de la creación. Uno se Así es. extasia mirándola. Imagínate tirada de espalda mirando las gaviotas, los pelícanos, y escuchar el murmullo del agua. No, es maravilloso. Creo que se van las penas, se van las ausencias y se va todo. Sin duda. Espero tu pregunta. Mi pregunta es cómo la poeta Lidia Mansilla ha asumido, ha estado en relación con las tradiciones de los pueblos originarios, particularmente del pueblo mapuche. Tuve la suerte de nacer en la zona de Arauco. Y más que mi padre fue criado por una mapuche. Me llamo Rosa Lidia porque la rosa fue importante en la vida de los Mansilla. Y aprendí a hablar mapudungún de chica, pero después se olvidado porque nadie lo hablaba, entonces me olvidé de pensar en mapudungún. Además tengo un nieto que es mapuche. Me encantan mis raíces, me gusta andar descalza. Yo de niña chica pensaba que la tierra me hablaba y por eso me gustaba caminarla descalza. La cultura mapuche está muy arraigada, a pesar de que ya no hablo el idioma en forma fluida, pero sí lo entiendo, muy arraigada en todos mis quehaceres, porque me siento orgullosa de ser mestiza. Así que creo que por ahí viene estas ganas enormes de decirle a mis raíces, aquí estoy. Eso. Muy bien. Además recuerdo ese libro de las mujeres mapuches urbanas que tú llevaste adelante para que testimoniaran con toda libertad lo que era su vida cotidiana. Así Entonces, es. es muy hermoso, muy hermoso. ¿Algún otro poema para cerrar, Humberto? Bueno, acá tengo del libro Ironías de mi reino, las bienaventuranzas. Bienaventurados los asesinados, porque ellos son palabra viva. Bienaventurados los enamorados, porque ellos tienen amor y se tienen. Bienaventurados los presos, porque ellos son de la libertad de la praxis. Bienaventurados los no violentos, porque de los locos es la cordura. Bienaventurados los que lloran, porque ellos sanan la tierra y las conciencias. Bienaventurados los no creyentes, porque ellos viven como si Dios no existiera. Bienaventurados los humildes, porque entre ellos no medran los dominadores. Bienaventurados los que creen en Dios, paz, violencia, pueblo y vino tinto, porque ellos tienen esperanza. Bienaventurados los pobres, porque solo un pobre puede decir a otro pobre, bienaventurados los pobres. Humberto, muchísimas gracias. Espero que aparezca Neda para agradecerle. Me encantó estar contigo. Gracias por hacerme ser parte de tu vida y de tu poesía.
Así Muchas que, gracias por la Eucayán, invitación. Lamien, Muchas Chaltomay. gracias. Y felicitaciones a Nedasca por esta iniciativa hermosa de poner la poesía, el relato, a poetas, hombres y mujeres, en los primeros planos para que conversen, para que dialoguen, para que contemos más íntimamente quiénes somos. Eucayán. Peucayán. Se quedó dormida la nieva. Esperamos a Nedasca. Pero ha sido todo un momento muy agradable, muy agradable. Es que Además cuando ya, uno conversa de lo que somos, de lo que nos gusta, pasa el rato, pasan las horas, y siempre sabe a poco, porque la poesía es eso, así es, unir las almas, sentirnos parte. No sé, a mí pienso que no podría vivir sin ella. claro. La poesía es parte de uno mismo. Hermoso, hermoso el programa, querida Lidia. Yo soy Nedasca Pica, la voz en off esta vez. Vengo de productora, no de protagonista. Quiero agradecer a Matilde Buenchulaf y a toda la gente que nos está viendo, a Paulina García, Cristina Guarmuchorrini, Soledad Irrazabal y a todas las personas que estaban en vivo mirándonos a través de Facebook. Agradecer este primer y emocionante programa que tuvo una muy buena recepción. De hecho, tenemos 15 personas mirando el programa en las distintas redes y eso es importante porque llegamos a un público, alguien nos está escuchando, nos está viendo y obviamente, cómo no, si es la grandiosa Lidia Mancilla, nuestra gestora cultural de Talcahuano, de la tertulia de los viernes. Muchas gracias, que estén muy bien, espero que les haya gustado y nos vemos en 2 martes más. El tercer Muy martes bien. del mes. Exactamente, que estén muy bien, buenas noches. Buenas noches, chao. Saludos a todos y todos.